Pues muy buenas tardes a todos, España, buenos días América, que hay mucha gente que nos sigue desde allí. Yo soy Manuel Linares, soy el presidente de Fundación IO y tenemos hoy el placer de abordar un tema candente, ¿no? El polio y la vacunación en viajeros. En este momento tengo a dos profesionales de gran altura, ¿no? Tenemos a la doctora Carmen Escasi Pérez, que es médica especialista en medicina preventiva y salud pública en el Centro de Vacunación Internacional Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Y tenemos a una gran profesional, compañera y amiga, a la doctora Mar Faraco, es médica de sanidad exterior en el Centro de Vacunación Internacional de Huelva. Bueno, pues hoy queremos hablar un poco de la polio, que sigue siendo una amenaza en varios países del mundo. Los viajeros juegan un papel clave en la prevención y en la reintroducción. Y en el webinar de hoy, seminario, queremos ver un poco el estado actual de la polio a nivel global, las zonas de riesgo activo y las recomendaciones actualizadas de la vacunación en viajeros. Bienvenidas, Carmen, bienvenida, Mar. Si queréis un poco, vamos al lío, ¿no? Empezamos por Carmen. Vale, perfecto. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos y, bueno, en principio yo me voy a encargar de eso, de contextualizar un poco y de manera muy breve la situación de la poliomielitis a nivel, pues, mundial. Y agradecer a Mar que me haya invitado pues en este tema tan candente como es la poliomielitis y sobre todo las recomendaciones que ella nos va a dar como una gran profesional de esas dudas que nos surgen a todos en la consulta de vacunación internacional en viajeros. Si hablamos de poliomielitis, básicamente lo podríamos resumir como en tres grandes bloques, ¿no? 3 puntos clave, que es una de las enfermedades inmunoprevenibles que se asocia con un alto número de mortalidad infantil a nivel mundial, con causas de parálisis flácida y secuelas graves. Por ello, constituye un reto de salud pública y es una emergencia de salud pública que se decretó en el 2014. Como digo, es un reto esa erradicación del virus de la poliomielitis y, como veremos a continuación, tiene esas características que permiten su erradicación. El pilar fundamental para conseguirlo son esas estrategias de vacunación y, bueno, pues existen algunas dificultades y barreras que impiden pues esas coberturas de inmunización a nivel mundial. Si hablamos de poliomielitis, nos remontamos hasta el siglo XIV a.C., en el que había pues, esas estelas egipcias en las que aparecía esa pierna marchita de un sacerdote, en el que ya son esos vestigios que nos sugieren la existencia de esta enfermedad. A finales del siglo XVIII ya se hace una primera descripción clínica de esta infección con una llamada de debilidad de las extremidades inferiores, y es a finales del siglo XIX pues, cuando en Estados Unidos se documenta un gran brote de parálisis infantil que posteriormente se le da el nombre, 1908, en el que ya ese virus adquiere el nombre de la poliomielitis. En el 55 simplemente pues, la vacuna de Salk, que es la vacuna de la polio inactivada, y en el 61 que ya la vacuna con la cepa atenuada, en la que es una vacuna que se utiliza como elección para la mayoría de los programas de inmunización a nivel nacional y a nivel mundial. Los avances en la erradicación de la poliomielitis se remontan hasta 1988, en el que la OMS lanza esa iniciativa mundial y global, en el que hay una alianza, como comento, en el que se ponen de manifiesto esas estrategias tanto de saneamiento, de vigilancia epidemiológica, de inmunizaciones, en el que pues, ha permitido un reporte, una disminución global del número de casos en más de un 99%, pasando de más de 350.000 casos declarados anuales en más de 125 países endémicos a actualmente pues, con un reporte de menos de 200 casos y 2 países endémicos que tenemos en la actualidad. Sin embargo, pues la lucha contra la poliomielitis sigue su curso.
Hay un compromiso global, como todos bien sabéis, en el que es fundamental la voluntad política. De hecho, la persistencia de estos 2 países endémicos se deben fundamentalmente a conflictos políticos y sociales, y aunque el objetivo a alcanzar es esa erradicación, al igual que sucedió con el tema de la viruela en el año 80, pues bueno, está siendo prácticamente un desafío bastante importante a nivel mundial. Existen 2 herramientas fundamentales, que es la vigilancia epidemiológica y lo que constituye la vacunación. Como sabéis, el simple hecho de que haya un caso de polio a nivel mundial es un riesgo real de esa importación de la polio a nivel mundial. Por lo tanto, existen unos retos a nivel, también mundial, nacional y a nivel regional, en el que existen pues, riesgos de propagación en los movimientos migratorios, ciertas comunidades en las que existen ciertas reticencias a la hora de la vacunación, que hacen pues, un desafío a la hora de esa propagación internacional. Existen nuevas estrategias de vacunación con la implementación de vacunas orales de nueva generación para un control más efectivo de los brotes de polio. Y la detección de esa vigilancia ambiental mediante los muestreos monitorizados de las aguas residuales. De hecho, pues como bien sabéis, son de última noticia pues, los últimos casos de polio que se han publicado a nivel internacional, por ejemplo, en Gaza, que hacía más de 35 años que no se detectaba un caso de polio. Y bueno, pues el tema del conflicto, esas barreras a la hora de impedir esa ayuda humanitaria, pues ha debutado con la aparición de un caso de polio en un bebé de 10 meses con un virus derivado de la vacuna tipo 2. En los muestreos que se han hecho en diferentes puntos de Gaza, pues lo que era de esperar, pues se ha detectado también el poliovirus derivado de la vacuna tipo 2. Pues en Papua Nueva Guinea también, en la que las coberturas pues, no llegan al 8%. El caso de Israel, que en agosto de este año también pues, declaró un brote por el poliovirus derivado de la vacuna tipo 1, por el aislamiento de 9 muestras genéticamente similares, en el que, pues bueno, también en las aguas residuales de Jerusalén y de la región central aparecieron positivas estas muestras. A nivel de la región europea, también en los últimos 2 años, en el 2024 y 2025, se han detectado fundamentalmente los poliovirus derivados de la vacuna tipo 2 y el último caso más reciente y en el que ha generado un poco más de preocupación es la detección del poliovirus salvaje tipo 1 en Alemania, en unas muestras de aguas residuales en Hamburgo. La OMS en estos países, pues bueno, considera el riesgo bajo porque los niveles de cobertura de vacunación son elevados, pero también la implantación de estrategias de vacunación y de vigilancia epidemiológica hacen que sea un desafío el que tengamos estas noticias ahora mismo de actualidad. Simplemente por recordaros, porque es importante recordar algunas características del virus de la poliomielitis, es que el único reservorio conocido es el hombre, que se transmite fundamentalmente por transmisión fecal-oral, también por secreciones faríngeas o bien por la contaminación de agua y alimentos con material fecal, que la población más vulnerable, lógicamente, son los menores de 5 años, aunque también hay casos de polio en adultos que no están correctamente vacunados y que actualmente solamente persiste el poliovirus tipo 1. En muy raras ocasiones, pero como hemos visto con anterioridad, ese virus de la vacuna oral puede cambiar genéticamente y dar a lo que conocemos como los poliovirus circulantes derivados de la vacuna, que como se refieren en la mayoría de los estudios y el análisis de muestras, pues el que predomina es el poliovirus tipo 2, derivado de la vacuna. Desde el punto de vista clínico,
sabemos que la poliomielitis tiene una característica y es que el 90% de los infectados son asintomáticos. Y eso es importante porque, aunque sean asintomáticos, son capaces de transmitir el virus a través de las heces. Solamente 1 de cada 200 infectados aproximadamente cursa con un cuadro de parálisis flácida, pero es importante recordar que las personas asintomáticas pueden transmitir el virus a otras personas. El diagnóstico, como sabéis, se hace por el aislamiento del virus en las muestras de heces y se hace su secuenciación genómica para la diferenciación mediante técnicas moleculares para saber si son los virus de polio salvaje o derivados de la vacuna. Y otra característica importante de la poliomielitis, del virus de la polio, es que tiene ese tropismo por las células de la orofaringe y a nivel intestinal. Como recordáis, pues bueno, existen unos receptores, los CD155, que permiten la fijación y la replicación del virus a nivel intestinal. ¿Y esto qué es lo que permite? Pues permite su excreción incluso de 3 a 6 semanas en pacientes infectados con polio salvaje. Incluso los derivados de la vacuna se ha visto que puede ser entre 6 y 8 semanas, y en pacientes inmunodeprimidos podemos irnos a la excreción durante años, incluso hasta 10 años. Por lo tanto, estos son condicionamientos que debemos de tenerlo en cuenta. ¿Y cuál es la situación actual de la polio? Pues bueno, simplemente recordaros que existen 2 países endémicos, Afganistán y Pakistán, siguen siendo, y que básicamente me atrevería a decir que siguen siendo endémicos por los conflictos políticos que presentan. Fundamentalmente también tienen una frontera bastante porosa en la que, pues bueno, hay mucho movimiento migratorio y la mayoría de los casos que se reportan son de las zonas circundantes de estas zonas fronterizas. Fundamentalmente, Pakistán es el país que declara, se reportan el mayor número de casos de polio. De los 99 casos, 74 son de Pakistán y 25 son de Afganistán. Y bueno, pues esa inestabilidad política y esos conflictos armados hace que esto sea un desafío bastante importante. 21 países ahora mismo presentan brotes de polio derivados de la vacuna y fundamentalmente se concentran en lo que sería África subsahariana, Oriente Medio e Indonesia. Y también, como sabéis, se hace una monitorización fundamentalmente de las zonas de alto riesgo, de las aguas residuales, que nos dan pues una notificación de esa circulación silenciosa de virus de la polio salvaje y también derivado de las vacunas. Y bueno, pues más de 700 muestras analizadas provienen de esos 2 países endémicos. Más del 68% son positivas para las muestras que se han recogido en Afganistán y Pakistán. Pero también, pues bueno, como he comentado anteriormente, se hacen muestreos ambientales de aguas residuales en países no endémicos, de tal manera que la presencia tanto de polio salvaje como de polio derivado de las vacunas en estos muestreos, pues hace un poco que tenemos que tener en cuenta, pues bueno, la importancia que suponen los sistemas de vigilancia epidemiológica complementadas con la vigilancia ambiental. Existe un plan de acción en España para la erradicación de la polio del 2024 al 2028. Esto surge un poco a raíz también del tema del COVID en el 2022, que se hizo un pilotaje con una herramienta basada en las aguas residuales que era ELEVAR, en el que, bueno, pues se pilotó con 12 depuradoras de aguas residuales en 12 puntos o en 12 localidades a nivel de España. Entonces, pues bueno, ya eso se ha extrapolado y ya, pues bueno, se ha recogido en el plan de acción de erradicación a nivel de España, por ponerlos como ejemplo. Todos estos datos que os he presentado, pues bueno, lo podemos consultar, como bien sabéis, en la página del GPI. Es una página global de la erradicación de la poliomielitis, en el que está incluido la OMS, está incluido UNICEF, están gobiernos nacionales, pues diferentes fundaciones públicas y privadas, en el que podemos obtener pues los datos desde
pues tablas, gráficos por años, si queremos saber los casos de polio de virus salvaje en zonas endémicas y no endémicas, pues los mapas de la OMS, en el que también de una manera gráfica nos reportan estos mapas con las zonas endémicas y los brotes actuales de los poliovirus derivados de las vacunas. También por zonas regionales lo podemos consultar, y otra página que está bastante bien también de la OMS, que son el Atlas visual, en los que nos permite hacer una selección de los países y con una actualización bastante potente, porque los datos se vuelcan semanalmente. Y bueno, pues esto sería casi a fecha de la semana pasada. Ya para finalizar, solamente deciros que no recuerdo, a mitad de año aproximadamente Estados Unidos sale de la OMS, y eso puede repercutir a la hora de todo lo que es la financiación para el plan de erradicación de la polio a nivel mundial. Simplemente como un dato importante, porque han salido en varias notas de prensa. El tema de la erradicación supone una financiación y unas estrategias que se deben de implementar con, lógicamente, inmunización, vigilancia epidemiológica y vigilancia ambiental. Y bueno, pues es un punto bastante importante que a ver cómo repercute en este plan de erradicación que tiene como objetivo la OMS, la Alianza Mundial. Pues por mi parte... Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que ha sido un estupendo recordatorio de dónde estamos. De hecho, la polio es una enfermedad interesantísima, porque refleja a nivel mundial un poco lo que está pasando a nivel político, de pobreza. Además, se integra un poco el panorama actual junto con los viajes, ¿no? La segunda parte de este webinar vamos a hablar mucho de vacunación, del papel de los viajeros. Y simplemente, antes de seguir, recordar que el webinar se está emitiendo en directo, que podéis hacer vuestras preguntas para el debate que vamos a tener posteriormente a través del canal de chat. Y nada, agradecer un poco tanto a Sanofi, a Takeda y a Glenmark su apoyo un poco para el desarrollo de este tipo de eventos formativos. Y sin más, pasamos a Mar. Mar, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a esa segunda parte. Hola, buenas tardes. Bueno, y me sumo al agradecimiento de mis compañeros, tanto a ellos por estar aquí con nosotros, como a todo el público y a los patrocinadores. Y a ver si puede, vamos al principio. Vale, y a mí me toca hablar un poco pues de la consulta del viajero. Ya hemos visto un poco, todos sabemos lo que es la polio, o por lo menos nos suena. Muchos, incluso yo, no la hemos llegado a ver clínicamente, pero bueno, ahí está. Y en la consulta del viajero, pues muchas veces plantea un problema, porque nos llegan unas listas tremendas, llenas de países, donde dicen que si están aquí, que si están allá, que si obligatoria, que si no obligatoria. Y la verdad es que es un tema que crea mucha confusión y muchas preguntas. Por eso hemos pensado que era bueno abordarlo. Yo os voy a hablar de lo que es la vacuna solamente en el contexto del viajero. Y en el contexto de esta erradicación que nos ha contado Carmen, de que estamos intentando a nivel mundial que no haya más polio, todos, y de la emergencia que también ha nombrado Carmen por encima, que se establece en el 2014, y que la Organización Mundial de la Salud empieza a hacer estas recomendaciones trimestrales, que son esos listados que nos llegan y que a veces no entendemos bien, ¿vale? Entonces, dentro de esto, bueno, pues esto ya un poco se ha hablado, que en 1988 se decide que se puede eliminar la polio del mundo, igual que se hizo con la viruela, y parece más sencillo de lo que ha sido, pero bueno, sigue el mundo en ello. A pesar de las dificultades de este tramo final, que ellos llaman endgame o cola de ratón, también a veces es un poco pues como el final está siendo muy difícil, hay unos hitos que son innegables, es decir, hay muchas regiones del mundo libres de polio, aunque hay algunos casos a veces importados y tal, pero bueno, 5 de 6 regiones están libres, porque solo queda Afganistán y Pakistán con polio salvaje, no vacunal. Ya no existe polio salvaje tipo 2, ya no existe polio salvaje tipo 3, vacunales sí. En 2016 se elimina de la vacuna oral el virus vivo atenuado tipo 2, que era algo que era como una bala mágica, que ahora veremos que no fue tanto.
y se vacuna solo con 1 y 2 y la inactivada se lleva los 3 para complementar, y aparece una nueva vacuna que es menos agresiva o muta menos y da menos problemas de polio vacunal que para sustituir a la que se utilizaba en control de brotes de 2. A pesar de que sigue habiendo problemas, como ya ha nombrado antes Carmen, hemos pasado de 200.000 casos al año a unos cientos y a veces unos miles según los años, porque ha habido un problema en los últimos años que vamos a ver. Es importante que estos listados que siempre llegan a las consultas y nos dicen hay que vacunar a estos países, a estos más, a estos menos, a estos vigilar, vienen un poco derivados de las recomendaciones trimestrales que emite la OMS cada vez que se reúne el Comité de la Emergencia de Importancia Internacional por propagación de la polio salvaje, aunque ahora sean las dos, pero era la idea, que se inicia en 2014. Nunca se pensó que fuera a durar 11 años. Las ESPIs no están hechas para durar 11 años, es para un tiempo. Pero tampoco se ha podido cerrar porque no solo no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor. Entonces se piensa que si se cierra puede hacer más daño porque volvemos a un escenario en el que se potencia menos el control, la vacunación, la vigilancia, con lo cual se mantiene. Llevamos ya 43 comités y 11 años de recomendaciones cada 3 meses, que no solo hablan de vacunación de viajeros, hablan de muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa con la polio? ¿Por qué pasamos de hace unos años de tener muy poquitos casos de polio salvaje y alguno vacunal suelto, que ya en 2014 se nota que hay algo que está pasando, que no pasaba en el 2013, pero tal, y se toma la decisión de la emergencia, pues que la vacuna más eficaz, más barata y que se utiliza en control de la polio es la vacuna oral, que es un virus vivo atenuado. Entonces, aunque han sido la base y son la base del control de la polio y de la eliminación, también crean su propia polio en mucha menos cantidad, ínfima, pero sigue habiendo polio vacunal, aparte del foco de Afganistán y Pakistán de salvaje. Esta vacuna, lo primero que uno dice, pues ¿para qué tenemos vacuna oral? Vamos a usar la inactivada y ya está, que tiene los 3 y además no puede hacer esto. Bueno, es mucho más económica, no hay vacuna para todo el mundo inactivada. Es de fácil administración, no necesitas un sanitario especializado pinchando tal, simplemente hay promotores de salud que dan 2 gotitas, es mucho más sencillo de llegar a regiones remotas. Induce una inmunidad sistémica como la inactivada, pero también a nivel de mucosas, y esto es súper importante porque, como nos ha explicado Carmen, cuando excretas polio, también excretas polio vacunal, y con esa polio vacunal que se excreta se hace una especie de transmisión comunitaria y gente a la que no se ha llegado con la vacuna se llega pues a través de que se infecta con polio vacunal, que teóricamente no va a enfermar. Pero ocasionalmente, incluso con esta vacuna, sea directamente o porque te has infectado a nivel comunitario, también hay riesgo de algunos casos de parálisis o de enfermedad grave. Es muy poco, es 3,8 por millón, pero sigue siendo polio y sigue sin estar eliminada. Lo que ocurre es que a estas cepas debilitadas, atenuadas, cuando circulan bastante tiempo en una comunidad infrainmunizada que se va infectando uno detrás de otro, un tiempo prolongado, van evolucionando y en algunos casos recuperan esa capacidad neurovirulenta de producir enfermedad y parálisis o muerte al cabo de un tiempo, o si circula en una misma persona, sobre todo inmunodeprimida durante muchísimo tiempo, también hace sus recombinaciones, sus mutaciones y a veces recupera la virulencia. No es lo habitual, pero pasa y es gran parte del problema. Como hemos visto, en el 2014 fue la emergencia de salud pública, donde empiezan pues, con las recomendaciones a muchos niveles, y entre ellas la vacunación de gente que cruza fronteras, no solo viajeros de nuestro entorno, sino en el mundo. Pero también el plan de eliminación de la polio, que nos ha dicho Carmen que se puede encontrar en la página de la GPEI, de repente en 2013 cambia. Después de llevar ya varios planes, van actualizándose con las novedades, los cambios, las actualizaciones, y en el del 2013 al 18 por fin aparece lo que llaman en el endgame, las etapas finales, en las cuales ya la OMS, la UNICEF, todos los organismos implicados se dan cuenta que está pasando algo con el virus de la polio vacunal, que, hombre, se sabía, pero no se esperaba tanto. Entonces dice que ya no solo vamos a ir a eliminar la polio salvaje, sino que tenemos que eliminar la polio por vacuna,
para evitar estas enfermedades, aunque hayamos acabado con la polio salvaje, pero seguimos teniendo una enfermedad que se llama polio vacunal circulando. Es realmente llamativo que, por supuesto, el plan era estupendo y sigue siéndolo, pero todos los planes tienen agujeros, brechas y de hecho, ha tenido algunos que no se esperaban más gordos de la cuenta. Poco a poco, después de esto de 2013-2014, emergencia, cambio de plan, tal, se va viendo que no solo no mejora, sino que empeora y cada vez hay más polio. En vez de haber 100 y pico casos, hay 1000 casos, son casi todos vacunales, pero cada vez hay más. Siguen siendo muy pocos comparados con la época prevacuna y pre-erradicación, poquísimos, pero son muchos. Y esto se debe fundamentalmente a que el virus tipo 2, que se eliminó en 2016 de la vacuna para eliminar tanto el salvaje, que ya no existía, como el vacunal, que ya que no existe salvaje vamos a quitar el vacunal, con el plan de utilizar inactivada para cubrir brechas, más oral bivalente, etcétera, pues bueno, pues no sale tan bien y el virus poliovacunal empieza a circular mucho con unos niños que a partir de 2016 muchos de ellos no recibieron sus dosis de polio inactivada que estaba en el plan, además de la bivalente 1 y 3, con lo cual tienen cero inmunidad a polio 2 y se infectan con polio vacunal y algunos desarrollan polio y además transmiten y si no es uno, pues es otro. Y además, como estaba previsto y bien hecho, se utiliza para los brotes sí se guarda vacuna monovalente solo de tipo 2 oral para cortar los brotes. Eso estaba previsto, pero no estaba previsto que se tuviera que utilizar tanta que no hay suficiente y que además ha creado brotes per se más de la cuenta. Por lo tanto, esta mezcla de factores hace que después de lo que llaman el switch, el cambio, que fue una cosa brutal a nivel mundial, más de 150 países cambiando a la vez las vacunas, con un montón de programas para intentar retirar la vacuna vieja, poner la nueva, que no se utilice, 1000 cosas, pero bueno, son muchos países, muchas circunstancias y muchas cosas fallan. Y de hecho, en la evaluación que se ha hecho del plan, los resultados, ellos mismos lo dicen, son claros, el cambio fue un fracaso. No ha ido para bien y esto nos pone, o les pone, porque son los que deciden, en pie que el siguiente cambio, cuando se tenga que hacer con la 1 y la 3, que estaba previsto hacer un poco lo mismo, no se puede hacer así, hay que hacerlo con mucha más precisión y mucho más control. Como veis, aquí estos mapas son muy claros. El de arriba es cuando se hace el cambio, cómo está la polio, y los puntitos rojos son polio vacunal, fundamentalmente, salvo Afganistán y Pakistán, que tenían su salvaje. Y la de abajo es cómo está después del cambio, que se llena de puntos rojos, fundamentalmente África, también una cierta zona del sudeste asiático y aparecen muchos más. Tanto que aparecen 10 veces más casos de lo anterior. Es decir, que como veis en el gráfico que se ve rosita, al lado, el año 4 y 5 empiezan a subir los casos de polio vacunal de una manera brutal y luego ya se va controlando de nuevo, pero siguen siendo demasiados. Y esto es lo que hace que tengamos que vacunar viajeros ya vacunados y bien vacunados cuando viajan a determinados sitios. Como hemos dicho, el problema, sobre todo de la polio 2, que también hay a veces brotes de polio 1 circulante, de polio 3, pero el más gordo es este, pues viene de un montón de factores que se tenían que haber controlado y no se ha podido perfectamente. Brechas de inmunización, no hay inmunidad en las mucosas de muchos niños recién nacidos desde el 2016 porque no están vacunados con trivalente, ni han recibido la inactivada que tenían que haber recibido porque no había vacuna ni hay vacuna para todos. Los niños que se mueven de un lado a otro, incluso los adultos, y se llevan la polio para arriba y para abajo. Las campañas que tienen que ser muy buenas de respuesta a brotes no han sido de muy mala calidad en general, pero han sido insuficientes en tiempo y alcance fundamentalmente, eso es lo que dice el informe. Y la utilización incluso de la nueva vacuna, bala mágica de polio tipo 2, que es menos, muta menos y es genéticamente más estable, también crea problemas de polio vacunal, muchos menos, pero sigue creándolos, con lo cual tampoco soluciona del todo el problema. Además de que no hay cantidad suficiente y se tienen que utilizar las dos. Y pasamos ya a lo que es el kit de la cuestión en viajeros, que es qué dicen las normas, cómo tenemos que actuar en nuestra consulta de España, un país que en principio no tiene polio, tenemos a todo el mundo vacunado, salvo alguna población un poco marginal o específica. Bueno, pues fundamentalmente lo que hay que hacer es tener claro que nuestros viajeros están bien vacunados, que en su infancia tuvieron sus polios, que la mayoría lo estamos,
y esa es la estrategia en viajeros. De hecho, en el documento de posición de la OMS, mucho después de la emergencia y todo eso, nos habla de que una persona correctamente vacunada con sus 3 dosis en la infancia o bueno, si ha sido en la edad adulta, no necesita en principio refuerzos y tiene inmunidad de por vida para enfermar. Lo que pasa es que se puede infectar y por lo tanto transmitir. Ese es el problema, pero en principio no se necesitan refuerzos. Es verdad que algunos países hablan de refuerzos cada 10 años, porque bueno, eso es decir toda la vida, pero en principio está ahí. ¿Qué dice de los viajeros sin contar todo este entorno? Pues que en principio una persona que viaja debe estar bien vacunada de polio con sus dosis de calendario y ya está. Y que aquel que vaya a una zona donde haya circulación de polio, sea salvaje, sea vacunal, brote, no brote, pero esté circulando, pues que estaría bien reforzarle la inmunidad, pero no es por él, es para que no se infecte y transmita fundamentalmente. Siempre que esté bien vacunado, si no está bien vacunado, sí es por él también, claro. Y si va a zonas donde de verdad hay brotes o hay transmisión de virus salvaje y tal, el booster, el refuerzo, debe ser hace poco, entre 4 semanas para que ya haga efecto y 1 año, para que nos aseguremos de que la inmunidad local hace que la transmisión sea mucho más corta, mucho más breve y la oral sea inexistente. Y esa es la base de la vacuna, intentar que no transmitamos. Esto es mucho más importante a nivel de viajeros en zona endémica, entre África, entre países, entre Afganistán y Pakistán, entre poblaciones mal vacunadas, porque realmente así es como se moviliza la polio de un lado a otro. Nosotros somos una gota en el agua. El viajero europeo bien vacunado es, bueno, está muy bien que vaya protegido y que además no haga de mecanismo de transmisión, ni siquiera de cosa de refilón, pero realmente esto está muy enfocado a las migraciones locales. Por lo tanto, lo que tenemos que tener, yo creo, claro en consulta, no es que no debamos vacunar, la polio que ponemos nosotros es la inactivada, es súper segura, se pueden poner un montón de refuerzos, pero hay que ponerlos pues, con cierto criterio. Y el objetivo de vacunar no es proteger al viajero correctamente vacunado ya en su infancia, o si no lo tenemos claro, pues sí, pero con sus dosis de calendario, sino evitar que transmita, porque no enferma, pero sí puede transmitir, tanto en el sitio al que va, donde, bueno, pues a lo mejor no hay ni siquiera sistemas de sanitarios buenos y hay letrinas y se filtra el agua y yo voy transmitiendo y tan contenta, como a la vuelta, pues a lo mejor llego a mi zona y, bueno, pues creo una cadena de transmisión y a lo mejor a mi alrededor hay niños no bien vacunados porque estoy en una zona de poca cobertura vacunal, más marginal o antivacunas, con lo cual es muy importante que tampoco nos traigamos la polio de vuelta y alguien acabe enfermo. Con lo cual, nuestra vacunación del viajero de booster, de refuerzo, que es lo que solemos hacer, es para evitar esa transmisión y debe ser reciente porque con esto es con lo que cortamos por completo la transmisión por vía faríngea y reducimos mucho la secreción intestinal, que aunque con la inactivada no es tan importante como con la oral, pero sí ha demostrado que también interrumpe esta transmisión o la hace muchísimo más corta si nos infectamos. Por lo cual, llegamos ya a la lista. Esta es la última de hace muy poquito, de mediados de noviembre, que van entrando y saliendo. El primer estado, el estados infectados por polio salvaje, que solo hay el 1, por lo tanto tiene que ser el 1, o por polio vacunal 1 y 3, que son los que tienen la vacuna bivalente, que son los que en teoría se está dando a todos los niños del mundo que todavía no utilizan vacuna oral, porque hay muchos países que siguen teniendo que utilizarla, casi siempre combinada con alguna inactivada por en medio, para evitar la 2, pero hay mucho, pues si aparecen circulación de estos virus, que son estos, ahí vamos a tener que obligatoriamente, aunque luego el país realmente casi ninguno lo pide, pero bueno, en teoría tenemos que vacunarlo entre 4 semanas y 12 meses antes del viaje y de reforzarlo para evitar que se infecte, luego transmita, etc. Van entrando y saliendo, excepto Afganistán y Pakistán en el salvaje. Y como veis, también coinciden muchos de ellos que tienen brotes por polio 1 y polio 3 de la vacuna bivalente, pero además también tienen polio 2, que son los mismos, Argelia, Congo, Djibouti. Entonces, hay una circulación de todos. Por otro lado, tenemos el segundo grupo, que es el que siempre nos lía mucho, porque nos encontramos con un montón de países, fundamentalmente de África, pero algunos más menos o más llamativos, incluye países casi siempre ya últimamente, pues que nos parece raro, Finlandia, España, Alemania,
Bueno, pues esto se debe a esa vigilancia ambiental de muestras de gente que ha vuelto normalmente de un viaje, se ha traído su polio porque no estaba reforzado y, bueno, pues en nuestras aguas residuales aparece polio. ¿Qué pasa? Que en general nuestras coberturas de un 95% protegen a toda la población, etcétera, aunque siempre puede haber algún problema puntual, como ha sido en Nueva York, en Londres. En Londres no hubo casos, en Nueva York sí. Con lo cual, estamos en el mismo grupo, pero no estamos en el mismo grupo. No es lo mismo vacunar a una persona que se va a una zona de Sierra Leona profunda 3 semanas, que no hay sistema sanitario, que no hay agua potable, que no sé qué, aunque vayan menos de un mes, que ir a vacunar a una persona que se va a 15 días de vacaciones, ya no te digo a Indonesia, Bali, a un buen hotel, que también se le puede vacunar, no es que sea malo, pero la importancia, o alguien que se va a Finlandia, aunque sea un mes y medio a un buen hotel. Hay que tener una cierta perspectiva, un viajero correctamente vacunado. También tener en cuenta, y luego está el último grupo, que es un poco el que ha tenido pero no tiene, pero hay que seguir vigilando y van entrando y saliendo. Y ese simplemente es, bueno, pues seguir vigilando, se puede vacunar o no, pero bueno. Tener en cuenta el cuadrito que os pongo al lado, que es la vigilancia ambiental. Aunque ha mejorado muchísimo, ahí solo hay 60 o 70 países que hacen vigilancia ambiental. Aunque la Organización Mundial de la Salud, el plan de erradicación, ponen muchos esfuerzos en vigilar también en países menos desarrollados, no se vigila igual. Entonces, no es raro que los países que más vigilan más se encuentren, y por eso aparecemos siempre, pues, europeos, Israel, etcétera, en muestras ambientales. A veces también puede haber casos, pero en principio es muy diferente la vigilancia que se hace en unos países y otros. Y con esto, pues simplemente decir que una vez que tenemos ese listado, tenemos el grupo 1, ese de circulación salvaje o tipo 1 y tipo 3 vacunal, que son como los más complejos, donde debemos asegurarnos y teóricamente poner en el carné amarillo y que el señor viaje, aunque luego no se lo pidan, que eso también pasa, tiene que llevar su vacuna. Y si va 7 veces a Afganistán, 7 años, hay que poner 7 refuerzos, porque tiene que estar en los 2 últimos meses. Y si es un niño que se ha vacunado tenía 6 años cuando se puso el refuerzo, ya tiene 8, también se tiene que vacunar para evitar la transmisión. Este segundo grupo, que es el que siempre nos lía más, que es el de los tipo 2, que está en todos los países, bueno, pues yo creo que aquí es donde tenemos que hacer una cierta discriminación, porque es una recomendación importante, pero no una obligación, y ni lo van a pedir ni es una obligación. Y yo creo que ahí está nuestro criterio para tomar esa decisión, siempre teniendo en cuenta que la vacuna es una vacuna segura, barata, eficaz, con lo cual, ante la duda, mejor vacunas que no vacunas. Y luego en el último grupo, pues igual, hacer una cierta discriminación, y si nos parece que una persona pues va a estar mucho tiempo y que el país es complejo, pues a lo mejor un refuerzo no viene mal. Y con esto creo que ya he terminado. Sí, ya he terminado. Así que si hay preguntas, pues pasamos a las mismas. Pues muchísimas gracias, Mar. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Es una situación que tenemos. De hecho, han ido entrando preguntas conforme ibas hablando que has ido también respondiendo, pero las vamos a abordar otra vez por rescatarlas, ¿no? Yo creo que conceptualmente a mí es una cosa que siempre que hablo de este tema en foros de gente que no tiene por qué saber esto, cuando se está diciendo polio derivado de la vacuna, ya empezamos mal, ¿no? Es decir, ¿no? Eso en el contexto de antivacunas que tenemos, ahora con las notificaciones del autismo otra vez y todas estas cosas, es decir, ¿cómo? ¿Que una enfermedad derivada de la vacuna? ¿Pero esto qué es, no? Bueno, y dicho esto, también me interesa mucho el contexto de la perspectiva transversal, ¿no? Del conocimiento de la polio como enfermedad olvidada en el contexto de la atención primaria de este país, ¿no? Es decir, que habría que valorar cómo estamos formados en la atención primaria al respecto y cómo influye eso un poco en los mensajes contradictorios que muchas veces tenemos a la hora de recomendar vacunas, ¿no? Y dicho esto, no sé si queréis hacer algún comentario, pero bueno, voy a poner alguna pregunta que ha ido entrando. Aquí está la primera. Francisco Javier nos pregunta, ¿no es preocupante las noticias de detección de poliovirus salvaje 1 en Europa, más concretamente en Países Bajos recientemente? Y ahí la dejo para Carmen o para Mar, como queráis. Bueno, Mar, tú la vas a contestar muchísimo mejor que yo. El tema es preocupante, evidentemente. Los escenarios posibles, esa reintroducción múltiple del virus de la polio salvaje o de la polio derivada de vacunas,
en este caso polio salvaje, de aquellos países donde hay esa circulación ininterrumpida, en el que, pues, lo que comentaba Mar, por esos movimientos migratorios, no tiene que ser del viajero, movimientos migratorios de gente que viaja, o incluso una introducción única en la que permite esa propagación comunitaria en población susceptible que no está correctamente vacunada o no está vacunada directamente. Aquí yo creo que entra un poco lo que ha dicho Manuel, o sea, es verdad que en Europa y en España, por suerte, muy bien, están los niveles de vacunación súper altos y preocupa, claro que preocupa, pero menos. Pero si eso pasa en una zona concreta donde hay un colectivo X, por distintas razones, que está muy mal vacunado, como pasó en Nueva York en el 22, y que fue señor mayor, se puso, bueno, mayor, era más joven que nosotros, pero se puso malo, y tuvo una parálisis porque, bueno, pues había un 60 y pico % de cobertura vacunal en el condado donde vivía. Interesante, sí. Interesante. La verdad es que cuando ves los mapas un poco de África asustan, ¿no? Un poco de las detecciones, o sea, que al final dices, pero ¿de qué se trata? Ya no... Lo anecdótico, lo de Pakistán y Afganistán, dentro del contexto siempre cuento lo mismo, ¿no? Que al final la muerte de Bin Laden influyó muchísimo los equipos un poco que mataron a Bin Laden, se hicieron pasar por vacunadores de polio en ese momento y eso provocó un poco el repunte que hemos tenido en ciertas zonas, ¿no? Que al final por eso es una enfermedad asociada un poco a la más actualidad total, ¿no? De cómo manejamos un poco los casos. Aquí Susana Martínez nos pregunta 2 casos clínicos. Este es el primero, creo que ya lo has mencionado mal, pero bueno, yo creo que por recalcarlo, ¿no? Un viajero inmigrante correctamente vacunado que viaja a ver a su familiar. Si va todos los años, ¿tenemos que vacunar todos los años con un recuerdo anual? Esta es una de las preguntas que más sale porque es complejo de entender desde nuestro punto de vista de nuestro país. Es decir, yo tengo un niño perfectamente vacunado hace un año, hace 2 años, o un adulto que le puso un recuerdo el año pasado, si no se va a enfermar, no se va a enfermar, pero se puede infectar y transmitir. Entonces sí, y si va a uno de los países que teóricamente es obligatorio, un recuerdo cada año en el carnet. Es verdad que también, por lo que se sabe y lo que cuentan los viajeros, es que no le piden el carnet de la polio a nadie. Pero bueno, en Arabia Saudí, a los que vienen para la Meca de los países que ellos consideran endémicos, pero en general no se cumple. No sé si a nivel local dentro de África se cumple un poco, pero no. Pero por el bien de la salud pública mundial hay que revacunar. La vacuna es segura, no da prácticamente efectos secundarios y por el bien de la salud pública mundial hay que revacunar a todo el mundo cada año si va a zonas donde está claramente indicado tiempo largo y no va a un hotel de lujo una semana a beber agua de botella, entonces a lo mejor no. Bien. El segundo caso que plantea también es relacionado, creo que has hablado también un poquito de esto, Mar. Cualquier niño entre 6 y 16 años con prima vacunación completa, es decir, 3 más 1, tendría que vacunarse para ir a zona endémica. ¿Cuántos años cubriría una prima vacunación correcta? Pues es de nuevo lo mismo, o sea, la prima vacunación correcta en principio dura toda la vida la protección contra la enfermedad, que no contra la infección. Con lo cual, si vas a viajar a zona endémica, vas a tener ciertas actividades de riesgo, un tiempo, etcétera, pues hay que revacunar. Es verdad que si tú piensas que una persona va a ir todos los años a una zona que, bueno, pues está es que esas listas son muy cerradas. Lógicamente hay unos criterios para entrar y salir del 1, del 3, del 2, pero si luego lo ves dinámico en los datos que nos ha enseñado Carmen, así más adentro, a veces el que está aquí porque hace un año detectó un caso de vacunal y en cambio uno que lo acaba de detectar hace 2 semanas, como todavía no ha entrado en la lista, a ese no lo vacuno. Entonces, esas listas son orientativas y, por supuesto, los del grupo 1 teóricamente no son tan orientativos porque es de obligado cumplimiento por reglamento sanitario, pero en los demás tenemos que jugar un poco, pues como en todo, en valoración del riesgo y el beneficio y el coste de la vacuna y lo que le moleste al niño o al adulto. Queda claro, ¿no? Francisco Javier pregunta cuánto tiempo debe pasar entre la vacunación VPI y el viaje. A ver, si no estás correctamente vacunado, que eso sería un poco lo malo, deberías estar vacunado por lo menos unas 4 semanas antes para tener, incluso con una dosis ya algo haces, deberían ser por lo menos 2, porque la tercera es el refuerzo. Pero si tú estás correctamente vacunado, a ver, lo ideal en 4 semanas antes del viaje, hasta un año antes de viajar para que esa transmisión no sea, pero hasta el último día algo va a hacer.
Hay otra pregunta por aquí, que lo he mencionado yo un poquito por encima, ¿no? Como que llama la atención un poco el caso de Pakistán, ¿no? Entiendo que es un país más o menos desarrollado. ¿Cómo es posible que no se haya controlado, ¿no? Carmen, ¿qué opinas de esto, ¿no? Al final... Sí, muchas veces es verdad que se asocia la poliomielitis con la densidad de población, ¿no?, que tiene Pakistán. Básicamente, y uno de los países que tiene uno de los mejores ejércitos a nivel mundial, armamento nuclear, o sea que es un país con bastante potencia y que no se corresponde con el reporte de casos de polio que existe. Yo creo que fundamentalmente tiene que haber una voluntad política y el tema de los conflictos bélicos y todo el tema a nivel mundial, la imposibilidad, la inseguridad de la ayuda humanitaria en zonas conflictivas por un tema social, político, religioso, esos reductos que quedan y que son bastante potentes de población que no están correctamente vacunadas ni incluso han iniciado la vacunación. Pues todo eso es, digamos, que no hay una única causa, sino que yo creo que es un conflicto en el que hay, pues, muchos actores en el escenario. Me llama la atención, Pakistán es el clásico de que algo pasa en sus aguas, ¿no? Cuando tienes los brotes de Naegleria fowleri, ¿no? Asociado un poco a las abluciones, un poco que se hacen a nivel... O sea, el control de las aguas probablemente sea muy, muy mejorable, ¿no? Y sobre todo un poco, pues, una tradición que viene de años, ¿no? Pregunta Victoria Urozmar si puedes concretar un poquito más las recomendaciones del grupo 2 de la lista, ¿no? Los viajes de menos de un mes a Asia o África, cuando vacunar, porque si es más de un mes de la estancia, deberíamos vacunar siempre, ¿verdad? A ver, es lo de siempre, es lo mismo que hemos hablado antes. En principio está en la lista, está más de un mes, pues debería reforzarse. Luego está el criterio clínico. Yo, sinceramente, no creo que sea tan importante vacunar a un viajero de alto nivel que va a Indonesia, que ha detectado algún caso circulante o no sé qué, con un refuerzo, igual que un VFR, que va incluso también a la misma zona, pero o a esto. Entonces, a veces también ten en cuenta que el viajero no va a querer, o sea, hay que negociar. Los viajeros tampoco entienden esto de para que usted no contagie, para que usted no transmita. Entonces, yo creo que es complicado. África, como habéis visto el mapa, prácticamente siempre, o sea, por el bien del mundo. Sobre todo si vas en unas circunstancias que no son 3 días a la capital de Angola y ya está, pero los otros viajes estos de, pues eso, Indonesia, yo cuando veo estos países que están así intermedios, pues Israel sí tiene sus problemas y ha tenido su detección hasta de salvaje, pero sinceramente tienen otro nivel. Si me dices ya para ir a Estados Unidos un fin de semana, aunque esté en el grupo 2 o 15 días, no, a no ser que tu viajero vaya a una zona del condado donde ha sido, su familia es antivacuna, pues que entonces habría que ponerle la pauta completa. No, de hecho, yo lo primero cuando alguien me dice no tengo vacunas, casi me preocupa más que no esté vacunado de polio que de tétanos, porque pienso que un día, como haya un brote, esa persona es la que va a tener polio aquí. Genial, mira, pues aquí hay un feedback de primaria, ¿no? Desde el Switch tenemos mucha atención a la vacunación de poliovirus en niños, completamos pauta de 2 de VPI, por lo menos en Huelva. Eso está bien saberlo, gracias por el apunte. Y aquí preguntan el coste, ¿no? Coste para viajeros, ¿cuánto? Y población migrante que viene, ¿es gratis? ¿No? Preguntan. A ver, depende del entorno. Carmen, la tuya es gratis, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Depende. Los centros de encomienda, sí. Te administramos gratuitamente. Sí, y en los centros de primaria que necesitan vacuna para completar calendarios, etcétera, o deciden ponerlo el propio pediatra porque piensa que hay que reforzar, es gratis. En los centros de vacunación del Estado es una de las que tiene tasa, cuesta 19,5 € y parece que no, pero eso es un gran hándicap para algunos colectivos. Que vienen a por la fiebre amarilla, no quieren nada más, y si le dices es gratis, se ponen tétanos y meningitis, y le dices que paga, no porque tampoco tienen una confianza en las vacunas absoluta, y no tienen dinero, y mira, la salud pública, pues no. Hay otra pregunta por aquí de Judith. Buenas tardes, ¿la vacuna Imovax que ponemos ante qué virus nos protege? ¿Los 3 o solo vacunar? 2.
Pues yo creo que esta no la sabemos las dos, Carmen, para ti. Para ti, Mar. Las tres. A ver, la inactivada lleva los 3 virus inactivados. Y vamos a llamarle, no es que sea la buena, pero no da polio vacunal. Es menos eficaz en vacunar a comunidades. Cuando todos estemos fuera, ya hayamos eliminado la polio, se elimina la polio vacunal y ya hemos eliminado la polio de verdad. Y solo se utilizará inactivada, que es el objetivo. Teóricamente, 2028-2029 no va a ser imposible. Pero lleva los 3. Y la idea es que los países que utilizan bivalente, la polio con 2, la 1 y la 3, oral, que no lleva 2, porque en teoría no hay 2, tienen que llevar también dosis mínimo 1 y muchas veces 2 o más de polio inactivada por delante, por detrás, en medio, o tienen sus calendarios, para que los niños estén protegidos de 2 cuando si hay un brote de polio circulante. Para que no hay vacuna para todos y no llegan las cosas y esas cosas. En nuestro país sí, los 3 y inactivada. Genial. Por aquí dicen, en VFR, sobre todo en medios rurales, es muy difícil que acuden a un CVI, ¿no? Como idea, y estando en la era tecnológica, teleconsulta aprovechando una articulación con atención primaria. Me encanta esta pregunta. Y a mí, pero articúlala. Es que es muy difícil. Eso son voluntades políticas y es no solo en vacunación, en cualquier consulta especializada a veces es muy difícil para el médico de primaria llegar a ojalá como la dermatología con el dermatoscopio, que ojalá. Sí, nosotros tenemos más experiencia con la vacunación en grupos de riesgo que prácticamente sería como una consulta, ¿no? Una consulta telemática en la que pues tienes opción de hacer la anamnesis, de ver los factores de riesgo y hacer una prescripción de las vacunas que se requieran. Muchas de ellas se pueden administrar en primaria y otras, pues bueno, sería derivación o a sanidad exterior, a los centros de encomienda. Pero como dice Mar, hay muchas barreras y al final la adherencia ahora mismo entre vacunación a nivel general y primaria tiene que limarse bastante. Bueno, pues estamos llegando al final, llevamos a casi una hora aquí charlando, ¿no? Yo os voy a pedir unas reflexiones finales, ¿no? Resumir un poco en una frase de cosas que queden ahí un poco en el tintero. Yo cuando hablo de la polio hablo de 2 momentos, ¿no? Si sigues un grupo de estos que pone fotos antiguas de los pulmones de hierro y todas estas cosas, ¿no? Parece tan lejano, pero luego por otro lado tan cercano cuando ves un poco situaciones, ¿no? Yo creo que y luego un poco el estado un poco de conciencia vacunal que tenemos en este momento, ¿no? Yo, como mensajes finales me quedo con las imágenes del pasado, me quedo un poco con la situación actual y la necesidad de formación, de seguir formándonos y tener herramientas, ¿no? Y de coordinarnos. No sé, Mar y Carmen, ¿qué mensajes finales podéis dar? Pues básicamente coincido contigo al 100%, centrándome un poquito a nivel del contexto mundial, creo que es fundamental que haya una voluntad política para poder establecer esas estrategias de las 2 únicas herramientas que pueden funcionar, que es la vigilancia epidemiológica, la vigilancia ambiental, tanto en muestras, como decía Mar, en personas asintomáticas, y la más eficaz, que es la vacunación. Y para eso se necesita financiación y se necesita accesibilidad a esas zonas que son los puntos críticos. Pues yo, ¿qué más voy a decir? Lo mismo que habéis dicho vosotros, me sumo a lo que antes ha dicho Carmen, de que es preocupante que vaya a haber menos dinero para vacunas en el mundo, casi seguro, por mucho que... Y este programa lo va a sufrir y si fue con mucha más voluntad, a lo mejor pasó lo que, o ha pasado y va a seguir pasando lo que ha pasado, no sé, no quiero ser pesimista. Vamos a pensar que se ha hecho muchísimo, que se puede hacer más, que está el camino y que nosotros en nuestro entorno, pues nuestros no viajeros que estén bien vacunados y convencerles de que las vacunas son buenísimas y que además esta es súper segura, y a los que van a viajar, pues que entiendan a veces que el riesgo al que protegemos es un poco mundial. La gente es solidaria en general y muchas veces dice, bueno, pues pónmela aunque cueste 19 euros.
Genial, muchísimas gracias. Pues eso, nuestra idea es vertebrar y tenemos una misión, todos los que estamos aquí conectados, que se ha conectado hoy muchísima gente, de transmitir estos mensajes para vertebrarlo, porque al final no podemos trabajar en solitario, ¿no? Tenemos que trabajar con instituciones, tenemos que trabajar con sociedades científicas. Esto es un gran ejemplo de colaboración que funciona, Mar, y mucho. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Esto ha sido un nuevo webinar de SEMEVI-IO y espero que en breve tengamos novedades. Muchísimas gracias y hasta prontito.